Bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que ha marcado mucho mi vida y me ha enseñado cómo encontrar o descubrir a Dios. La misma se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 5, una historia que quizás ustedes han escuchado muchas veces. En el versículo 21, la palabra de Dios dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. En el libro de Isaías, la palabra de Dios dice que debemos buscarle entre tanto que él puede ser hallado. Jesús, haciendo eco y tomando esa palabra, se acercaba a la gente. Él venía hasta el mar, pero luego se sentaba allí y esperaba que la gente venga a él. En una oportunidad, Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y allí iban todo tipo de personas con distintas necesidades, con distintos sueños, anhelos, con búsquedas. Y dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Un principal de la sinagoga era una persona que, según el Antiguo Testamento, conocedor de Dios, un hombre que experimentaba el transcribir la Biblia, el limpiar los utensilios, el preparar todo para que la gente, cuando se reuniera en la sinagoga, pudiera estar acorde a lo que Dios esperaba de ellos y ellos esperaban de Dios. Era quizás el encargado de limpiar el altar y ordenar el altar y todos los menesteres que la Biblia ordena acerca de cómo debe desarrollarse el culto en el templo. Eso no llevó a que él, en el tiempo en que Jesús le sanó la mano a aquella persona que tenía su brazo seco, tampoco cuando sanó al que trajeron postrado en una cama, tampoco cuando él hablaba acerca de la mujer que estaba encorvada. Jairo había experimentado todos esos dones y milagros de Cristo, pero llega un momento en la vida de él en que tiene que dar un paso más. Dice el versículo 23, y le rogaba mucho que viniese, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ustedes son mis hijos, han conocido que Dios me ha dado la gracia de caminar por muchas naciones, por predicar en muchísimas congregaciones, grandes, pequeñas, y he podido en el transcurso de los años experimentar que la gente de iglesia es la gente que menos milagros experimenta de parte de Dios. He podido participar en campañas y gente que viene por primera vez se levanta de sillas de ruedas, ciegos que reciben la vista, personas que Dios le emploma sus muelas en oro, plata, le devuelve las muelas, estira e iguala sus piernas. Y cuántos milagros ustedes han experimentado en cada una de las reuniones que yo he tenido la oportunidad de ministrar. Y me he preguntado muchas veces por qué las personas que supuestamente tienen que estar más cerca de Dios, las que más experimentan el conocimiento de Dios, son las que más sufren el recibir un milagro. La Biblia no menciona cuánto tiempo fue que Jairo participó de los cultos, cuántas veces lo vio a Jesús ministrar. Quizás estuvo aquel día en que él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, hablando acerca de Isaías 53. Quizás él estuvo cuando Jesús discutía con los fariseos. Y quizás también muchas palabras que Jesús daba contradecían sus propios conocimientos bíblicos.
Y es que a la verdad, aunque Dios no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, también vino a darnos un mandamiento nuevo. Y en ese mandamiento nuevo muchos se sentían rechazados, porque muchos creen en el ojo por ojo, diente por diente, en que si te pegan en una mejilla tú tienes que devolver. Y Jesús, por todo lo contrario, enseñaba que si alguien te pide que lleves una carga por 1 milla, se la lleves 2. Si alguien te pide la capa, no le rehuses la túnica también. Y si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Rompía las reglas que ellos habían tenido por años. Ahora la situación de Jairo lo lleva a que él tenga que tomar una actitud que antes no había percatado la intención de hacerla. Y dice el versículo 23, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. ¿Por qué a situaciones donde Jesús respondía a una petición? Ejemplo, llegan unos amigos de uno que ni siquiera es judío, sino es un capitán del ejército romano, diciendo, mi siervo está enfermo, envía la palabra y mi siervo será sano. Sin embargo, Jesús se levanta y va a la casa de él para sanar al siervo. Cuando Jesús llega, el hombre dice, no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús dice, cuán grande fe tiene este hombre. Sin embargo, con Jairo, una y otra vez está escuchando que él le ruegue. Llega un momento en que Jesús empieza a caminar. Vamos. Empieza a ir de camino. Y dice la Biblia, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué irá a hacer este Jesús con este principal de la sinagoga? ¿A dónde va? ¿Por qué atiende su ruego? Si él es uno más de aquellos a los que Jesús llamaba sepulcros blanqueados. Y el versículo 25 dice lo siguiente, como cambiando la historia, pero a la vez Dios dándonos una lección a nosotros. Dios preparó que ese mismo día se encontraran 2 realidades, la de un religioso y la de una mujer supuestamente inmunda, pecadora, lo más bajo que había en la sociedad, para que ese día ambos se encontraran en el mismo camino. Y dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Creo que cada uno de ustedes está entendiendo a dónde quiero llevarlos con esta palabra. Porque uno tiene que insistir y rogar tanto, y el otro que ni siquiera se enfrenta de frente, que ni siquiera le ve la cara, decide en su corazón, iré y tocaré el borde de su manto, porque si toco el borde de su manto, sé que seré salva de este azote. Jesús ni siquiera tuvo que darse vuelta, ni siquiera tuvo que hablar con la mujer. La mujer sintió que había sido sana en el mismo instante en que tocó el borde de su manto. Cuán diferentes realidades viven el uno y el otro. Cuán difícil es interpelar a un religioso para que cambie de condición. Y qué fácil es predicarle a alguien que cree que hay alguien que está pasando y puede cambiarle la historia de su vida. 12 años de flujo de sangre, 12 años donde ella fue considerada y expulsada como mujer inmunda.
eran cortados, cancelados, simplemente porque ella tocó la espalda de Dios. Muchas veces nosotros buscamos protocolos y formas para no ofender a Dios y para que Dios en nuestro protocolo y forma nos escuche de manera que la historia que nosotros vivimos sea transformada. Dice el versículo 35, porque no quiero hablar de la mujer en este día. Quiero hablar de aquel que según su criterio y forma se considera amigo de Dios, pero Dios lo desconoce. Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Los que vienen de la casa del principal de la sinagoga hablaban el mismo idioma que hablaba Jairo. Un idioma de religión y tradición. No reconocían a Jesucristo como Dios. Simplemente este es un maestro, un hombre que tiene una labia dada por Dios. Nadie ha hablado con él, como lo hace él hasta el día de hoy. Pero este no puede ser el Hijo de Dios. Cuando Jesús decidió empezar a caminar hacia la casa del principal de la sinagoga, hay un acto que yo adrede lo pasé por alto. Ese fue el primer día de la vida de Jairo, donde él se postraba delante de otro hombre. Para un judío, solamente ante Dios te inclinarás, a él solo clamarás y a él oirás, a él obedecerás. Inclinarse delante de otro ser humano era un acto de rebeldía a Dios. Pero ese día él estaba en su rebeldía porque su hija se estaba muriendo, diciendo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que marca la palabra. Lo dije hace un momento. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero hay que ir. Nunca esperes que Dios venga a ti. Dios se acercará, pero Dios también estará esperando el paso de fe que te haga cambiar tu historia. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesucristo, ella solamente estaba cumpliendo un proceso de Dios que la lleva a bendición. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ella en ese acto de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, estaba agradando el corazón de Dios, que aunque Jesús no sabía quién lo había tocado, el milagro ya se había producido. El versículo 36 dice la Biblia, pero Jesús luego, cuando toda la gente, toda la procesión, los que venían de la casa de Jairo diciendo, déjate ya de estas pavadas, no lo lleves, vuelve a lo tuyo. Nosotros somos judíos por excelencia. Dios está de nuestro lado. Dice la Biblia, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué diferencia hay entre la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Ahora Jesús le está diciendo, ten fe. No, Él le está diciendo, cree. Hace un momento tú te arrodillabas delante de mí, reconociéndome como algo superior. Ahora otra mala noticia viene a golpearte para que tú vuelvas a los hábitos que antes tenías. Solamente cree, no tengas miedo. Versículo 37 dice, y no permitió
no permitió. Había una gran multitud. Multitud que se había juntado a orillas del mar a ver qué mensaje, qué palabra, con qué sorprendería a Dios hoy. Quizás los llevaría al desierto y comerían 5.000 personas, sin contar mujeres ni niños. Había una expectativa. ¿Qué sucederá? Se multiplicarán los peces y traerán los peces, como sucedió en Lucas 5. ¿Qué hará Dios hoy para que este pueblo vea que este es su hijo? Pero en este momento dice la Biblia, y no permitió que le siguiese nadie, ni los que venían con él desde la orilla del mar, ni los que venían de la casa de Jairo. Dice la Biblia, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 4 personas. Los demás, los que estaban esperando un espectáculo, los que estaban esperando con qué Dios los sorprendería hoy, quedan aparte, dejados atrás en la historia. Dice el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando yo conocí al Señor Jesús, conocí al Señor Jesús como una expresión, porque cada día uno se sorprende más al acercarse a Cristo. Él me sanó de orinar sangre. Caí a las puertas del templo cuando alguien oró por mí y luego se alborotaban. Yo hablaba lenguas que no entendía y volví a la casa completamente sano. Muchas veces en el trato me imaginé por qué Dios me sanó y hay tanta gente enferma, y empecé a dudar por qué Dios nos sana a todos. Cada vez que yo hablo de esta historia, hablo de cómo Dios nos toma de la mano y nos va haciendo crecer en poder, en gracia y en amistad con Él. Un día domingo, 12 del mediodía, cuando todos nos disponíamos a almorzar en la casa de mi suegro, retrocediendo en mi auto, pasé por encima de mi hija que tenía 1 año y 2 meses. Se quebró su rodilla, se golpeó la cabeza, el pecho. Ese día domingo, día del Señor, día en que yo tenía que estar en la iglesia, que íbamos a compartir un devocional, me pregunté, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo soy amigo de Dios, si yo voy a la iglesia, si soy fiel, si diezmo, si pacto, si ofrendo, si doy primicias, ¿por qué me pasa? Íbamos camino al hospital con mi esposa y cuando llegamos los diagnósticos del médico no eran los mejores. Sacaron una radiografía, su cabeza estaba partida. Tomaron una segunda radiografía, su cabeza estaba partida. Luego vino la policía, me encerraron en una habitación porque es lo que hace la policía cuando pasa este tipo de cosas, hasta que ellos averiguan que verdaderamente fue un accidente y no un golpe que yo le di a ella. Y mientras estaba en esa habitación sentado en una cama, yo en una cama, mi esposa en otra,
Dios empezó a repetirme todos los versículos bíblicos que yo conocía. Empezaron a pasar como imágenes delante de mí. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué me está pasando a mí esto? Y Dios, en un momento, vienen los médicos, hablan con el policía, hablan con mi esposa, hablan conmigo. La tercera radiografía salía que la cabeza de mi hija estaba rota. Decían, tu hija jamás va a ser normal. Y tantos argumentos que ponían si es que ella podía seguir viviendo. En un momento Dios me dice, ¿vas a creer a mi palabra o creer a lo que dicen los médicos? Y mientras pasaban todos esos versículos bíblicos que seguramente pasaron por la mente de Jairo, él caminaba hacia la casa, yo estaba en un hospital. Llegamos al hospital a las 13:15 de la tarde. A las 2:45, o al revés, 13:45, a las 2:15 de la tarde. Los médicos vienen caminando con Ana Paula. La última radiografía en la mano, su cabeza completamente sana. Y me dicen, no entiendo lo que ha pasado. Hay 3 radiografías que dicen que su cabeza está rota, pero la última sale que ella está completamente sana. Llévala a tu casa. Tu hija está sana. ¿Cómo se alcanza ese proceso de fe y de confianza en Dios? A Jairo le tocó rogar mucho. A la mujer de flujo de sangre no rogó nada, pero tuvo fe. Y es que es simple el evangelio. Dios no viene para llenarte de argumentos. Dios viene para cambiarte tu historia si tú te atreves a creer que Él es Dios. Jesucristo salió afuera. Seguramente que los que se burlaban, porque mucha gente se va a burlar de que tú crees en Dios. Mucha gente se va a burlar de tu fe. Mucha gente se va a burlar de lo que tú estás haciendo como locura, porque Dios te lo demanda. Pero luego ven los frutos. Y todo el mundo decía que había pasado una locura. Yo comparo este día con el día en que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, donde toda la gente se alborotaba, gritaba y decía, un gran profeta ha pasado por este lugar y Dios ha visitado a su pueblo. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a cambiar nuestra historia. Dios está dispuesto a glorificarse con nosotros. Si no fuera de esa manera, Jesús jamás hubiera subido en la barca. No hubiera cruzado al otro lado. No se hubiera sentado a orillas del mar de Galilea esperando que alguien venga. La Biblia dice, al que a mí viene. Y exceptúa todo tipo de santo y de evangelio. No hay otro. No hay uno. No hay un solo santo. Él es santo. Él es digno. Él es el Cordero que derramó su sangre para que nosotros fuéramos redimidos delante de Dios. Y sirvamos a Él. Y si lo hacemos con un corazón sincero, no importa cuántos años de angustia, de maldición, de esclavitud, de yugo o de inmundicia haya sobre tu vida. Dios es fiel y es verdadero. Y puede hacer las cosas en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Como esa mujer de 70 y tantos años que en una campaña se fue sin dientes y volvió a la casa con dientes como los de un niño. Abrir la boca y encontrar todos sus premolares, molares, allí después de 70 años. O como ese hombre que estaba excedido en peso y cada vez que me abrazaba se le caía el pantalón, su joroba desaparecía, él crecía y adelgazaba. Y es que Dios puede hacer esto y mucho más si nosotros tan solamente tenemos fe. Sin fe
es imposible agradar a Dios. Que Dios les bendiga y los lleve en ese proceso de crecimiento que cada uno anhela para ser cada día mejores y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.